TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba, Padre. Buenas noches a todos ustedes y a todo el mundo del internet que me está viendo. Los amo mucho y tenemos una palabra maravillosa para ustedes, así que les invito a tomar nota, a tener su libreta de apuntes, porque tenemos un tema maravilloso. Como siempre, Dios nos da un buen tema que nos hace pensar y nos lleva a escudriñar bien la palabra del Señor. Estaba leyendo hoy yo a Daniel, leí varios capítulos y estaba leyendo como esa estatua que se levantó con cabeza de oro y pecho y muslos de bronce y de hierro, y entonces dice que los dedos de la gran estatua eran de hierro y de barro. Entonces era una estatua grandísima, y esa estatua representa las religiones del mundo. Lo único que esa estatua, su fundamento, aunque es una estatua grande, porque las religiones han crecido, ¿verdad que sí? El mundo religioso ha crecido por todas partes del mundo, pero sus pies, al tener barro, el barro con hierro no mezcla, y entonces muy pronto colapsa, ¿verdad? Muy pronto cae, porque dice que Dios cortó una piedra, hijo de hombre, y esa piedra que hijo de hombre trajo logró derribar la estatua. Y esa piedra es este ministerio que va a derribar, porque ese fundamento estaba cosido con hierro y barro. Entonces el fundamento tiene que tener solidez, y la solidez está en la gracia. La palabra buena es la palabra de gracia. Estaba profetizando de la palabra que iba a venir a nuestras vidas. Así que hoy yo quería hablar de la familia de la fe parte 2. Hablamos el miércoles pasado de la familia de la fe parte 1. Y esa familia de la fe es la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Es una familia de congregación, es una congregación de espíritus que Dios con su ofrenda los hizo perfectos para siempre, y eso somos nosotros. Pero cuando yo estaba pensando en esta segunda parte, yo espero que yo no me repita, aunque sea espero no repetirme a nivel mundial, pero yo a veces cuando viajo, como la gente no me conoce, pues yo le digo cómo comenzó mi ministerio. O sea, ¿qué fue lo que comenzó la familia de la fe? Y qué constituye a una persona decir yo soy parte de esa familia. Y entonces yo tengo memoria cuando en mi experiencia cristiana, pues yo tengo la experiencia de que un día en Massachusetts, era un invierno, yo estaba como vislumbrando que venía un ministerio bien grande para mi vida. Y yo viajaba a todos los estados, eso de Nueva Inglaterra, de la parte norte, y conocí mucho tipo de congregación, hispanas, italianas, americanas, Canadá, Maine, toda esa área de Maine, de los estados de Maine. Y en Boston también trabajé en una asociación evangelística de renombre, que fue donde Billy Graham comenzó su primer mensaje. Y pues ya yo estaba conociendo toda escuela de interpretación cristiana. Entonces conocí a la hispana y conocí a la americana. Y de hecho pues fui a estudiar a uno de los mejores seminarios teológicos que existen en Estados Unidos, que fue el Gordon Camwell Seminar, y ahí fui a estudiar, y de ahí el Señor me sacó. Yo nunca entendí por qué después que entré me causó molestia las enseñanzas de los profesores, y le perdí el ánimo,
Y un día llegué a mi casa y dije, no voy más. Después que compré una de libros así tremenda y para mi vientre me convenía tener esos títulos, porque si yo decía que estudié en ese seminario se me abrían una de puertas tremendas. Es como dicen en Puerto Rico, el que tiene padrino se bautiza. Pues teniendo yo esos diplomas colgados en mi casa o en mi oficina, pues me daban un poder tremendo, ¿no?, en cuanto a ese sistema. Pero yo andaba detrás de la verdad, no detrás de un sistema. Hay personas que andan detrás de un diploma porque después de ese diploma ganan mucho dinero o prestigio. Pues mi forma de haberme desarrollado desde mi juventud, yo tenía mucha hambre de la verdad. O sea, yo tenía un vacío que nada lo llenaba, ni dinero, ni posición, nada. Sí, Dios me hizo así. Bueno, ahora entiendo que teniendo este ministerio yo tenía que ser así. Y yo me aburría mucho, nada me satisfacía. Me entretenía con algo y ya a la semana se me iba el gozo de ese entretenimiento, ¿no? Y un día, que fue cuando comenzó las enseñanzas de la familia de la fe, estando yo en mi casa en unas navidades, pues tengo memoria que el Cheo estaba bien pequeño y él bajó, en una casa de 2 pisos, bajó y me dijo, papi, ahora es que el Señor viene. Pero yo pensé que tenía miedo y lo acompañé y volví y lo acosté. Pero me senté en la sala y me quedé pensativo, ¿por qué él me dijo que ahora es que el Señor viene? Y yo dije, bueno, eso será en el futuro, pensé yo. Pero esa misma noche, yo me acosté tarde en la noche, como a la 1 de la mañana, y ahí fue que yo tuve esa experiencia de estar frente al Señor en el paraíso. Fue una experiencia como de 2 horas y media que yo tuve. Y entonces esa experiencia lo que trató conmigo fue con 3 capítulos de la Biblia, que en aquel momento yo no entendí porque las usé para beneficio mío. Pero ahora es que yo entiendo la importancia de esa enseñanza que él me dio. Lo importante, porque eso es lo que hizo este ministerio. Y eran 3 capítulos de la Biblia. Yo voy a invitarles a ustedes a considerarlos de nuevo, a repasar, darle un repaso en Romanos capítulo 6, lo que el Señor me enseñó en aquella visión que tuve. Estas enseñanzas constituyen cuál es la verdadera familia de la fe y quién no es la familia de la fe. Y si usted está asistiendo a un ministerio donde la enseñanza le da los beneficios de una familia, especialmente una familia de fe. Fíjense, Romanos capítulo 6. Yo quiero confesarles a ustedes aquí en Miami y delante del mundo, y no miento cuando digo esto, que cuando el Señor se me apareció yo no le vi el rostro, pero yo sabía que era el Señor. Y entonces cuando se me apareció en forma de maestro a discípulo, me dijo, siéntate y lee. Y si yo dijera que me enseñó algo diferente a lo que está escrito, entonces usted debe preocuparse y decir, espérate, este hombre puede estar inventando. Pero este ministerio, el Señor comenzó a enseñarme cómo yo edificar donde Pablo dejó el fundamento. Entonces eso le garantiza a usted que yo no soy un falso apóstol. Porque si usted ve que todo lo que yo enseño está encima del fundamento, usted dice, tranquilo, malo que se salga ese fundamento y diga que cogí un viaje por allá a un monte y les revelaron la epístola 15, 16, 17, pues entonces hay preocupación. Porque usted debe ocuparse en saber dónde usted está visitando. Usted sabe la gente que están siendo engañada. La gente los engañan fácil. Después que usan la Biblia, con la Biblia los engañan. Lo primero, una persona que está engañada no conoce pactología, no divide, no traza viejo pacto, nuevo pacto, y no aclara bien las enseñanzas, doctrinas de gracia, doctrinas de ley, sino que un falso ministerio, usted lo conoce fácil cuando se mezclan los 2 pactos. Tan pronto se mezclan, ahí hay un poquito de levadura, leuda la masa. Pero para su garantía, por eso es que una de las cosas que el Señor me dijo, mira, la gente que yo traigo a ti,
ya yo los traigo preparados. Por eso usted ve que nosotros no usamos mecanismos como llene esta hojita para ser los miembros. Nosotros no utilizamos nada de esto. Las personas vienen, escuchan, se quedan si quieren, se van si quieren. Porque no podemos manipular para crecer. El crecimiento, dice el apóstol, que el crecimiento lo da Dios. Y lo que nosotros somos es porque Dios lo ha hecho, porque ciertamente yo nunca he manipulado, ni he dicho, no, por favor, tienen que creer en esto, porque si no, Dios los va a matar a palos en una esquina. Yo nunca he utilizado ese mecanismo. Casi siempre las pláticas nuestras van bautizadas en amor y se explican las cosas, ¿no? Pero yo quiero que tú consideres de los labios de Jesucristo. Y cuando yo digo de los labios de Jesucristo es porque Él fue quien me enseñó esto. Porque nadie ha enseñado así en 2000 años. Y esto es histórico lo que estamos haciendo. Y los hermanos que me están escuchando por el internet, esto es historia pura, porque nunca, jamás en la historia de la iglesia cristiana se había enseñado una enseñanza tan fácil pero tan escondida. Dios la escondió para revelarla en estos últimos días. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, y hago señalamiento, cuando yo leí porque lo que hemos muerto al pecado, el Señor mismo me dijo, ¿tú entiendes estar muerto al pecado? Y bueno, sí, estoy muerto, pero ¿tú entiendes lo que eso significa? Antes tú estabas vivo al pecado. Así me decía por nombre el Señor, me decía, antes, José Luis, tú estabas vivo al pecado. Pero cuando yo di mi vida en la cruz del Calvario, yo te coloqué a ti muerto al pecado. Por lo tanto, tú eres impecable. A ti no se te puede hallar en pecado porque estás muerto. En el Viejo Testamento tú estabas vivo al pecado. Tú hacías sacrificio, el sacerdote hacía sacrificio y se te perdonaban los pecados en ese día. Pero al otro día es como podar el césped, que tú podas el césped de tu casa y al otro día ya tú empiezas a ver y a la semana creció el césped. O vas donde el peluquero y te corta el pelo y a la semana hay que cortarlo de nuevo. Pues en el viejo pacto había sacrificio por los pecados del pueblo, pero temporero. Entonces el Señor me decía, José Luis, si tú estás muerto al pecado, tú no puedes perder la salvación. Porque para tú perder la salvación hay que hallarte en pecado. Pero si yo te coloco muerto al pecado, entonces no se te puede hallar en pecado. Tú eres impecable. Ahora, ¿cuándo se había oído eso en la historia? Usted me ve que todos los ministerios, aún los que te hablan de gracia, ellos te ven todavía vivo al pecado. Y digo, no, sí, estamos bendecidos, hermano, creemos en lo que ustedes enseñan y predestinados y todo, pero si se te halla en pecado te pierdes. Entonces no ha comprendido el mensaje, porque ¿cómo se te puede hallar en pecado si tú eres un muerto al pecado? Es como si las autoridades de Estados Unidos buscaran a un hombre que cometió un crimen y le reportan que el hombre lo mataron, está muerto. ¿Qué hay que hacer con el caso? Archivarlo, hay que cerrar el caso porque no es que está muerto. No le pueden cobrar más impuestos, no le pueden cobrar más las cuentas, no se puede hacer más nada con él porque está muerto. Entonces, si tú no entiendes el término muerto, tú estás fuera de la familia de la fe. Porque la fe es exactamente eso, te está diciendo que tú estás muerto al pecado, pero si tú piensas que todavía tú pecas y que se te halla en pecado y que Dios está bravo contigo porque tú estás en pecado, entonces tú no eres de la familia de la fe. Y me da lástima, tengo que declarar que todos los ministerios cristianos por el mundo están huérfanos, no tienen padres porque no tienen familia. Imagínese un muchacho que usted encuentre por él y le dice, ¿quiénes son tus padres? Y yo no sé. ¿Y cuál es tu apellido? Yo no sé tampoco. Me dice, ¿quién tú eres? Porque yo soy un huérfano. Ahora si tú dices, yo tengo familia. ¿Y de qué familia tú eres? De tal familia. ¿Y qué apellido es? De tal. Ah, bueno, entonces tú tienes una familia. Pues si tú
entiende que tú estás muerto al pecado, que la iglesia, la familia de la fe, Cristo murió con el propósito de colocarla muerta al pecado, para que el pecado jamás vuelva a tocarla, entonces tú eres parte de la familia de la fe. Ese es el mensaje. Por eso es que en el verso 14, mira lo que dice el verso 14. Porque el pecado, ¿qué? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? Sino bajo ¿qué? Entonces, bajo la gracia, ¿el pecado puede agarrarte otra vez? No, el pecado no puede ser Señor, porque para el pecado ser Señor hay que hallarte bajo ley. Y el fin de la ley es ¿qué? Cristo. Entonces, que no me venga a decir a mí un grupito de esos por ahí, de los kioscos protestantes, oh no, yo soy de la familia de la fe. No, señor, usted no es parte de la familia de la fe, porque usted cree que todavía hay pecado, usted cree que todavía hay diablo, usted cree que todavía hay condenación. Pues no, está mintiendo. Está mintiendo. No son parte de la familia de la fe. Para ser parte de la familia de la fe, usted tiene que tener autenticidad de ser familia. Yo no puedo decir yo soy de la familia de Jesús si yo no tengo prueba de que mi papá se llama José Luis de Jesús Sotomayor y mi mamá Ana Luisa Miranda. Pues yo sé que eso es así porque yo tengo el certificado de nacimiento que dice que eso es así. Pues para usted ser parte de la familia de la fe tiene que tener unas evidencias, pruebas, y las pruebas aquí son espirituales. Yo estoy muerto al pecado. Gracias a Dios que Cristo en la cruz del Calvario le puso fin al pecado. Usted sabe que hay un grupo de personas que estudian mucho a Daniel en el Viejo Pacto. Entonces, ese grupo enseña, porque a Daniel le dijeron, mira Daniel, escribe, hay 62 semanas que va a suceder esto, y 7 semanas que va a suceder aquello, son 69 semanas. Ahora, a las 70 semanas, en las 70 semanas el pecado será quitado. Y ellos todavía hasta este día están esperando la semana 70. Esos son los adventistas del séptimo día. Ellos están esperando que el pecado sea quitado de la tierra. ¿Qué me dice eso a mí? Que ellos no han entendido que 2000 años atrás el pecado fue quitado porque la familia de la fe quedó muerta al pecado. El creyente quedó muerto al pecado. Diga conmigo, yo estoy muerto al pecado. Y le doy gracias a Dios. Seguro que sí. Casi siempre, ¿usted sabe por qué este tema quedó oscuro por 2000 años? Porque la mente se mete y dice, pues si yo estoy muerto al pecado, entonces yo tengo una tarjeta de crédito aquí para pecar, una tarjeta de crédito, pero el límite es, no esa de $5,000, ¿no? Una tarjeta esa de millones. Entonces yo vivo como me da la gana y como no hay pecado. Pues, y desgraciadamente la gente tiene mentes laboratorios, siempre están pensando, bueno, Dios dice eso, pero aunque Dios diga que yo estoy muerto del pecado, sí, pero también hay que pensar, y qué tal entonces si mi marido, si mi novio, si mi aquella, si mi hijo, si... Entonces usted se pone a meterle argumentos a la verdad de Dios. Eso es altercar con Dios. Si Dios dice que usted esté muerto al pecado, diga, gracias papá, se acabó. Déjele los resultados al Señor. Por eso es que Pablo dice en capítulo 6, verso 1, mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿En cuántas maneras? Pues diga, cuando alguien le diga a usted, mira, ustedes enseñan ahí que salvo siempre salvo y que no hay pecado. Cuando le traen esos argumentos, diga, mire, no es que nosotros enseñamos ahí, es que el Evangelio dice que nosotros, la familia de la fe, estamos muertos al pecado. A nosotros no nos interesan otros argumentos. El único argumento que a mí me interesa es el que Dios dio. Y está escrito, lo demás, punto, se acabó. Dios lo dice, yo lo creo, anda a hacerlo. Esa es la decisión. Eso es lo que constituye usted un verdadero creyente, firme. Mire, si yo llego a aflojarme,
con los argumentos de amistades que venían a mí, gente aparentemente muy buena y quizás con buenas intenciones. Yo tenía gente que me decía, hey, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Los reverendos, las personas, hey, how you doing, man? Long time no see you. Sí, y yo que yo soy amigable, oh sí, ¿cómo estás? Gusto de verle. Vayan sentados una tacita de café y empezamos a hablar. Me dice, oye, José, están diciendo por ahí que tú estás comenzando algo nuevo. Y no era nuevo, tenía 2000 años de viejo. Pero estaba escondido y entonces el problema es que yo lo saco a la luz. Más bien es el Señor, pero utilizando a un hombre, porque Él siempre usa hombres. Y entonces me decían, ¿cómo? Oye José, piensa, tú estás en contra de la corriente, mi amor. Estás en contra de la corriente. Estás diciendo que tú tienes la verdad y que nosotros no, que los demás no. Y tú sabes que Dios es un Dios de amor. Oye, y me venían con una... Entonces yo decía, fíjate, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es lo que está escrito. Ahora, si lo que está escrito te hace pensar a ti que yo digo que yo soy el único que tengo la verdad, ese es tu problema. Pero yo tengo que decir lo que está escrito. Está escrito que yo estoy muerto al pecado y eso no me lo va a robar nadie. Y mire, yo me tuve que mantener firme porque me quedé solo, la familia mía nada más, pero de los demás, muchachos, me miraban como un pájaro extraño. Y tenían razón, porque tú sabes lo que es los 2000 años. Mira, con doctrinas bautistas, pentecostales, liberales, cuánta doctrina hay, católicas, mormonas, testigos de Jehová, todo tipo de escuela de interpretación de pensamiento, teólogos del pasado que son admirados por la iglesia protestante. Imagínate, y ahora un puertorriqueño, un muchachito por ahí que salió y que a transformar el mundo entero, porque él dice que tiene razón. Eso no es fácil. Pero oye, si yo no me llevo a mantener firme, ¿tú sabes dónde tú estuvieras hoy? Tú estuvieras hoy con una mente, Dios mío, mira, no voy más a la iglesia porque ya que... Así que la gente se descarrían de las iglesias y no van más. Hoy tú no estuvieras reinando en vida. Pero yo tuve que mantenerme firme porque esto es el fundamento de la familia de la fe. Vamos a seguir leyéndolo en el verso 3, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Como quien dice, uno murió, luego todos murieron. Eso es lo que dice, mantenga Romanos 6 abierto y ve conmigo rapidito a segunda carta a los Corintios para que tú veas lo que dice el misterio que Pablo le dijo a la segunda carta a los Corintios. Capítulo 5, en el verso 14 mira lo que dice, para que entiendas qué significa bautizados en su muerte. ¿Lo tenemos todos? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando, no haciendo. Esto es pensando, ¿sabes? Aquí todo está en la mente. Volvemos a lo mismo, a la mente. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué pasó? ¿Luego qué? La iglesia cuando Cristo murió quedó muerta, todos los elegidos y escogidos del mundo quedaron muertos al pecado. Tú no ves que cuando Él muere ya no hay oportunidad de agarrarlo en pecado. Cristo pudo haber pecado antes de morir, pero después que murió y resucitó, ya el pecado no puede con Él, porque ya Él venció la muerte. Pero entonces Él te imputa esa bendición a ti. Dice, bueno, si a mí ya el pecado no me puede agarrar, a José Luis tampoco. Si a mí el pecado no me puede agarrar, tú tienes que decir, y a mí tampoco. Diga conmigo, a mí tampoco. Decir que a ti no se te puede hallar en pecado. Vete, dile eso al pastor donde tú visitabas. Dile eso a los líderes conciliares del mundo que me están escuchando ahora mismo. Vete, que me escuchen, que crean estos 15 minutos que yo llevo hablando.
Si creen esto, se les cae el kiosco al piso, porque ellos todas sus doctrinas están envueltas en que hay pecado para la iglesia. Ellos han blasfemado y han tenido por inmunda la sangre del pacto. Yo les digo y les advierto a ellos que me están escuchando ahora mismo, esa iglesia, esa preciosa iglesia con ese coro tan bonito que canta, han blasfemado y han tenido por inmunda la sangre del pacto de Jesucristo. La han pisoteado. Esa es la blasfemia que han hecho contra el Espíritu Santo. No haber creído que el pecado fue quitado y seguir predicándole a la iglesia como si fueran pecadores. Bendecido, ustedes no son pecadores. Aun cuando todavía hacen cosas que no son muy agradables al Señor, pero no se les puede acusar de pecadores. Usted lo que siembra cosecha, y si se porta mal, cosecha mal, pero hallarlo en pecado, hallarte en pecado a ti, entonces Cristo murió en vano. Esto es lo que constituye una verdadera familia de la fe. Si no, son impostores, son familias fraudulentas. No son iglesias, no se pueden llamar iglesias, tienen que llamarse sinagoga, porque en la sinagoga era donde se hacía el sacrificio por el pecado, porque allí había pecado. Pero en la iglesia del Señor Jesucristo, que Él murió y pagó y derramó su sangre para lavarla, para santificarla, no puede haber pecado, entonces no es iglesia. ¿Usted me está entendiendo, mi bendecido hermano? Mira, si tú entiendes esto que hemos hablado hasta aquí, no hay quien te engañe. Porque todas las religiones poseen un engaño. ¿Tú sabes cuál es? Que hay pecado. Que se te puede hallar en pecado. Ahí viene la misa el domingo, en todas las catedrales del mundo, la misa es un recordatorio del pecado. Cuando el cura está haciendo ahí su sacrificio y las campanitas y cogen la copa y la limpian y empiezan, tú sabes, con su... Cuando dicen Ave María purísima, sin pecado, Santa María sin pecado concebida, ruega por nosotros pecadores. Usted está diciendo, ¿y qué hizo Cristo 2000 años atrás? Mira, esto es de vida o muerte lo que estamos hablando aquí. Mira que Lutero escribió 95 tesis y las clavó en unas puertas del templo allá en Alemania. Aquello es un pellizco de ñoco al lado de lo que estamos hablando en esta noche. ¿Usted ha visto un ñoco pellizcando? Pues aquello no fue nada. Esto sí es una tesis. Que no clavarlas en unas puertas, clavarlas en la mente de los elegidos por todo el mundo. Vamos a seguir leyendo porque me quedé en el verso 3. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjate, te ven sepultado ya. Dios te ve sepultado. Dios ni vivo te ve en la carne, imagínate. Te ve muerto y después te sepultó también para que no haya dudas. Dice, sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y aquí bautismo es el bautismo anterior, en su muerte. Los grupos cristianos dicen, no, mira, aquí habla que todavía hay que bautizarse, pero ellos no están viendo el contexto. Entonces ellos me acusan a mí de que yo saco del contexto mis enseñanzas. Pues el contexto es que este bautismo no es en agua, es el bautismo en su muerte, que es el contexto de ese verso. ¿Estamos? Sí. Dice, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí es que estamos nosotros, en vida nueva, andando en vida nueva. Diga conmigo, yo estoy muerto al pecado y le doy gracias a Dios. Seguro que sí.